El pasaje se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 35, que mi hermano tan amablemente ha compartido. Y quiero compartir esta mañana con usted esta imagen del año 2013, abril 15 del 2013. Antes de eso vamos a orar. Padre bendito, esta mañana queremos entregar la palabra tuya, Señor. Ella es bendita, ella es preciosa, ella es capaz de cambiar las vidas, de transformar corazones. Y tú conoces la necesidad de cada uno de quienes hoy estamos aquí. Trabaja, Espíritu de Dios, en el corazón de cada uno y danos la oportunidad, Señor, de ser tratados por ti. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. No soy fanático de CNN, pero el 15 de abril del 2013 fue el día siguiente de los atentados conocidos en la ciudad de Boston, donde dejaron muchas personas lastimadas y algunos muertos. No lo recuerdo exactamente. Pero CNN capta la imagen de esta mujer hispana en medio de la calle principal donde se había hecho el desfile momentos atrás. Y hace un comentario el periodista sobre las lágrimas de aquella mujer en aquella oportunidad en el evento de esta bomba. Y eso me hizo reflexionar a mí y pensar cuántos de nosotros o cuántas veces nosotros, o le cambio la pregunta, cuando usted y yo vamos a la tienda, llámese Walmart o llámese la más popular de esta ciudad, ¿encuentra usted gente arrodillada, llorando? Sea honesto, haga la respuesta honesta. No, nosotros no encontramos gente llorando en la puerta de Sears o en la puerta de J.C. Penney o en la puerta de Walmart o en Best Buy. No encontramos gente en esta condición. Esto me lleva a mí a pensar en el título del mensaje que quiero compartir con usted y que se llama La necesidad, un camino hacia Dios. La necesidad, un camino hacia Dios. ¿Cuál fue la necesidad de esa mujer en ese momento, el 15 de abril? La mujer había sido testigo presencial de un atentado terrorista sangriento, lo que la llevó a las rodillas en aquel momento con lágrimas en sus ojos y no sabemos nosotros, pero tal vez clamando a Dios por misericordia. Un momento de necesidad, un momento de desesperación. Y hay un hecho demostrado, es que la necesidad muchas veces nos hace transitar por caminos que nosotros no imaginamos. Piensen en esta frase, la necesidad, no importa qué edad tenga usted, nos hace transitar por caminos que nosotros no imaginamos. Cuando esa mujer fue a presenciar el desfile, ese 15 de abril, ella no había previsto caer arrodillada llorando en la Main Street de la ciudad de Boston. Pero la necesidad que ella presenció en ese momento, la desesperación de ella, de su corazón, la llevó a sus rodillas y a las lágrimas. Mis queridos, si nosotros somos hispanos, somos inmigrantes, y todos hoy quienes estamos aquí sentados tenemos una historia para contar. Todos quienes estamos hoy aquí hemos llegado a Jesucristo a través de un momento de necesidad de nuestra vida. Díganme si no es así. En mi caso personal, yo conocí al Señor cuando estábamos pasando, cuando éramos niños, una fase terrible económica, financiera. Alguien tocó la puerta de nuestra casa y nos compartió el Evangelio. Muchos de nosotros hemos conocido del Señor a través de una cama de hospital. Muchos otros hemos conocido de Dios a través de una enfermedad, de un momento de muerte, de un momento de separación familiar. He conocido gente que me dice, pastor, ore por mi familia que va pasando el desierto mañana en la noche. Y he conocido testimonios personales de gentes que han conocido a Jesucristo a través de milagros que han sucedido. Momentos de necesidad nos hacen a nosotros arrodillarnos y caer en la realidad. El pasaje que acabamos de leer juntos habla de una mujer, ¿verdad? Pero antes de enfocarnos en ella, yo quiero decirle algunos aspectos. La necesidad hace que la gente se transforme.
La necesidad nos hace ser creativos. No sé qué promedio de mexicanos hay aquí, pero nosotros que servimos en las Carolinas y en Minneapolis, trabajamos entre mexicanos mayoritariamente. Y cuando llegamos de nuestro país, mi esposa y yo, una comida que me llamó la atención mucho fueron los nopales. Y yo no podía entender, no sé ustedes, yo no podía entender, ella ni conoce el nopal. Yo no podía entender cómo una hoja de cactus podía ser sabrosa en comparación con una milanesa de carne de res, ¿verdad? Alguien en algún momento de la historia mexicana no tuvo lo que comer, miró alrededor y dijo, bueno, lo único que hay es ese cactus y vamos a inventar la forma. Y los gringos no saben, ellos saben el sabor de la comida hispana, el sazón, ¿verdad? Es bien diferente. Alguien en la necesidad de comida creó la comida del nopal. Hasta hoy se come, ¿verdad? Y no conocemos la historia, pero seguramente fue un momento de necesidad. Nos hace ser creativos. La necesidad nos hace implorar por ayuda. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy aquí sentados hemos pedido por ayuda al punto de las lágrimas en momentos de necesidad? ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado pedir dinero prestado por necesidad? La necesidad nos lleva al punto de llorar. ¿O usted acaso no ha llorado por una necesidad? Levante la mano aquí. ¿Cuántos no han llorado jamás por una necesidad? Somos hispanos, ¿verdad? Y todos en algún punto de la vida hemos llorado porque tenemos una X necesidad. La necesidad nos hace traspasar límites. Y siempre voy a recordar la historia de mi suegro, el padre de mi esposa. Y yo recuerdo una historia puntual que él nos contó cuando las chicas eran pequeñas y sufrían las hermanas de ella sufrían de asma. Y ese hombre, mi suegro, un hombre de Dios, no tenía el dinero para comprar la medicina. Y las dos chicas se enfermaron, o una de ellas se enfermó en la madrugada. Y este hombre salió a la calle, fue a la puerta de la casa del farmacéutico de la ciudad, tocó la puerta y dijo, necesito esta medicina para mi hija que se me muere. No tengo el dinero, pero te lo voy a pagar. Y este farmacéutico, los antiguos farmacéuticos, ¿verdad?, que tomaban la palabra, le cedió la medicina que necesitaba. Pero la necesidad nos hace traspasar límites, nos hace ir más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. El caso de esta mujer, el relato bíblico nos ilustra la historia de una persona viviendo una desesperante necesidad y que la movió a hacer lo que otros tal vez no hicieron. Observe otra vez el capítulo 5, el versículo 24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Quiero que note eso, le seguía una gran multitud de gente y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, etc. Este versículo, queridos, en el verso 24, nos enseña la diferencia, escuche bien, entre los curiosos del momento y los verdaderos necesitados. Los versículos que leímos, una vez más, nos enseña la diferencia entre los curiosos del momento y los verdaderos necesitados. La diferencia entre una fe muerta y una fe que tiene resultados. Abra bien sus oídos a esto. Porque usted tal vez está hoy sentado preguntándose por qué en mi vida no hay resultados. Tal vez este día usted necesita recuestionarse su fe, recuestionar su posición. ¿Dónde está parado? ¿Dónde estás parada? Pero dice la palabra que esta mujer tenía una necesidad imperiosa, era de sanar su cuerpo atormentado por una enfermedad. Y hay algunas verdades que a mí me gustaría compartir con ustedes que nos enseña el versículo 24. Dice que una multitud grande seguía al Señor. Y mire, ponga atención en esto, porque hay una diferencia entre la cantidad y la calidad. Tenemos la tendencia a pensar que donde hay cantidad, donde hay número, hay también calidad. Pero a Jesús lo seguía una cantidad de gente al punto que lo apretaban. Y me gusta decir esto, porque a Jesús lo seguían los curiosos, los enemigos, los que solamente querían comer,
los desempleados que tenían tiempo de sobra, lo seguían los limosneros, los aprovechadores y también los lambiscones. Lo seguían a Jesús. Una cantidad de gente lo apretaba, o los adulones, como decimos en nuestro país. Dice que había un contacto físico inevitable. Ahora con el tema de la pandemia todos tenemos que separarnos, pero en el evento de Jesús la gente lo apretaba. Y ahora, mis queridos, les quiero llevar a pensar que esto se repite hoy en día, en el siglo XXI y en el año 2020. La situación se vuelve a repetir porque muchos siguen a Jesús y tienen contacto cercano con Él. Ahora, aquí le van a ir algunas pedradas, pero usted como buen hispano va a aguantarse las pedradas y va a ser realista con la realidad de cada uno de nosotros, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo apretamos a Jesús? ¿De qué manera andamos cerca de Jesús, pero en realidad no estamos en su círculo? Una vez un hombre mexicano me dijo, mire pastor, yo sigo a Jesús, y abrió su camisa y dice, mire, yo llevo a Jesús en mi pecho. Y me mostró un crucifijo de oro. Algunas personas piensan que andar con Jesús es nada más andar con un crucifijo bajo su camisa. Mi abuela me decía, yo amo a Dios. ¿Y sabe lo que hacía? Me mostraba en su cuarto, en la cabecera de su cama, tenía 2 cuadros, uno de Jesús y otro del Sagrado Corazón, creo que de María, no sé, un Sagrado Corazón. Y ella me decía, yo ando con Dios. Hay personas que creen que siendo amigo del pastor tú te tienes ganado el cielo. Escucha una cosa, porque tú seas amigo del pastor no tienes ganado el cielo. Pero hay gente que cree que esto es andar cerca de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo ayudo a la iglesia financieramente. También he conocido gente que a través de los años han sido fieles en sus diezmos, lo cual es loable, hágalo, ¿verdad? Lo animo a que lo haga, pero eso no te hace amigo de Dios. Eso no transforma tu vida en resultados positivos. Hay gente que dice, bueno, asistiendo al servicio, voy al servicio cada domingo y cada miércoles, pero no me pidas que le dé mi corazón a Jesús. Hay una cantidad de gente que viene a la iglesia, no solo esta, sino otras, la mía y tantas otras, que solamente se sientan, pero el corazón todavía no está rendido a Dios. No te atreves a decirle Señor a Jesús porque Él no es Señor de tu vida. Hay gente que dice, bueno, lo que dije recién, diciéndole Señor sin dejarle ser Señor de la vida. Versículo 25, la necesidad en este caso tuvo rostro de mujer. Las mujeres son las privilegiadas esta mañana. Dice que una mujer hacía 25 años padecía de una enfermedad y había sufrido de muchos médicos. ¿Qué es una persona sufrida? ¿Sabemos los hispanos de sufrimiento? ¿Qué es una persona sufrida? Mire, y el diccionario dice que la persona sufrida es aquella que no exterioriza su dolor. Es aquella que sufre, pero sufre para adentro. Y conocemos mucha gente que sufre para adentro y no manifiesta, pero eso te destruye, eso te mata. Y esta mujer por 12 años había estado enferma, tal vez no podía compartirlo con nadie, no tenía familia. Una vez estuvo en una posición tal vez social buena porque dice que había gastado todo lo que tenía y no tenía nada más. 12 años padeciendo pérdida de sangre, la hacían débil. Y ahí estaba ella en el medio de una multitud de gente, en un siglo, en un tiempo donde las mujeres eran puestas de lado, eran segunda categoría. Y estaba ella mirando la posibilidad de una solución, porque estaba viviendo una necesidad grande. A veces los cristianos pasamos años, escuche bien esto, pasamos años viniendo a la iglesia. Hay gente que pasa años hablándonos de Dios, de Jesús, de la Biblia. Nosotros sabemos que somos débiles, o esas personas saben que son débiles, que tienen pérdidas en su vida, en su espíritu, en su mente, en su corazón, pero aún así van por la vida año tras año sufriendo y padeciendo, sufriendo y padeciendo. Mis queridos, sabemos el origen.
Esta mujer sabía el origen de su enfermedad. A veces nosotros sabemos cuál es el origen de nuestro problema y no hacemos nada. Puedo recordar un hombre en Carolina del Sur, lo conocimos una tarde de frío, pero frío intenso, como en Carolina del Sur hace. Ese hombre lo encontré durmiendo dentro de un carro antiguo, viejo, que estaba tirado. Era un hombre de sus 60 años, ciudadano americano, hispano ciudadano americano. Y ahí lo encontré yo botado dentro de ese carro, un día de frío, borracho hasta el 100%. Lo saqué de ahí, lo llevé a la iglesia un día de semana. Le dije, hermano, ¿por qué haces esto? Tú eres un inmigrante, hace 50 años que vives en América, tienes papeles, tienes seguro social, tienes green card, tienes ciudadanía. ¿Por qué te emborrachas de esa manera? ¿Y saben lo que me contestó? Me dijo, pastor, yo sé cuál es el problema que de cada 40 días yo hago esto, dice. Es porque yo odio a mi madre y nunca me he logrado perdonar el odio que siento por mi madre. Escuche esto. Y esto me lleva a emborracharme y a caer en mis miserias. Queridos, a veces hay gente que sabe cuál es la necesidad y no hace nada. Sabe cuál es el punto que te está haciendo débil y no hace nada. Esta mujer toma las riendas de la situación y dice, yo sé cuál es la situación de mi vida, cuál es el punto, yo voy a buscar ayuda porque estoy en medio de una necesidad. Fallas morales, espirituales, pecados sin confesar, conflictos sin resolver, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo había perdido todo. Escuche, dice la Biblia, lo perdió todo. Me imagino que tuvo riquezas, que tuvo buena posición financiera, pero a un punto después de 12 años lo había perdido todo. Y usted tal vez diga, bueno, pastor, yo no soy rico, nunca fui rica, ¿verdad? Pero note estas palabras. Dice el versículo 26, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que le iba peor que antes. Quiero que preste atención a estas tres palabras. Sufrido, gastado y sin provecho. ¿Cuántos años hace que estás en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo hace que has llegado a esta tierra? Y cuando tú llegas a la conclusión en tu vida que has sufrido, que has gastado todo lo que tienes y que nada te ha sido provechoso, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es la esperanza? No hay aparentemente. No existe. Esta mujer estaba en esta situación y dijo, no, ya no tengo dónde ir, no tengo nada más que hacer. ¿Sabe? Mucha gente ya probó esta fórmula. Los hispanos, he hablado con tantos hispanos en nuestra vida de ministerio que me han dicho esto, pastor, estoy cansado, he sufrido, no tengo más provecho en mi vida. Y eso pasa en Carolina, pasa en Minnesota, pasa en Georgia, pasa en la Florida, pasa en Arkansas, pasa en todos los lugares. En nuestros países de América Latina. Y queda solo una esperanza, la última esperanza, la última carta bajo la manga. Y esta mujer se dispone a romper los paradigmas, a romper las tradiciones. Y yo me la imagino en medio de esa multitud que se creía, tal vez amigos de Jesús, pero que estaban allí sin resultado ninguno. Y me hago la pregunta, o me lleva la pregunta, ¿en qué nosotros hemos invertido el tiempo? Y yo te pregunto a ti, ¿en qué has gastado tus emociones? ¿En qué has gastado tu espiritualidad? ¿En qué has gastado tus fuerzas? Llegas al día de hoy, ¿cuánto soy, pastor? ¿Domingo cuánto? 11. Llegas hoy al domingo 11 de octubre del 2021 y dices, y puedes decir, mi vida está como la de esa mujer. En un punto donde nada he aprovechado y estoy sentado en la iglesia, pero todavía no sucede nada en mí. Religión, dinero, trabajo, autosuperación, nada de eso funciona. Y si usted ve la propaganda del último BMW, ¿no la miró? El último BMW dice, te sentirás en las nubes. Y te cobran $70,000, $80,000 por el último BMW. Pero después de 3 meses que te los compras, te das cuenta que ese Mercedes de 70,000 te lleva al mismo lugar que el Fuquita, que el Bochito.
o que el centra tierra, centra agua, centra barro, centra... Te das cuenta que no valió la pena. La fuerza de la necesidad. Mire, dice esta mujer, dice la palabra, oyó hablar de Jesús. Escuche, oyó hablar de Jesús. ¿Has escuchado hablar de Jesús? Usted va a decirme sí. Recuerdo una joven en el parking de Walmart en Carolina del Sur. Nosotros nos parábamos allá en el parking de Walmart a dar tratados. Y podíamos pasarnos 6, 7 horas ahí parados. Así fundamos la primera iglesia allá en Carolina. ¿Y sabe qué? Entre esos carros venía una mujer salvadoreña. Joven, en sus 30 y tantos. Venía con sus bolsas en su mano. Y cuando yo la vi, yo me hice especialista en reconocer los hispanos, o nos hicimos especialistas, y dije, es una persona hispana. Me acerqué, ¿sabe? Antes que yo me acercara, la primera cosa que le dije fue, soy pastor. En ese instante, esa mujer suelta las bolsas, las deja caer al piso, y me dijo, pastor, me llamo Silvia, soy hija de pastor, conozco el Evangelio, pero he abandonado la fe. Me fui con un hombre que no amaba a Dios y me olvidé de todo. Y esa mujer que no me conocía y que yo no la conocía, comenzó a llorar delante de mí y me comenzó a contar su historia de vida. Y ahí yo compartí con ella el Evangelio, pero ella había oído hablar de Jesús. La mujer de la Biblia dice que había oído hablar de Jesús. La gente que estaba allí había oído hablar de Jesús, lo estaban apretando. Pero ¿cuál era la diferencia? Aquella mujer tenía una necesidad imperiosa. Necesitaba una solución para su vida, para su salud, ¿verdad? Es excelente que usted esté aquí hoy sentado. Es excelente que usted encienda la televisión, encienda la radio, escuche el mensaje, el internet. Tal vez ahora nos están escuchando muchas personas. Es grandioso oír hablar de Jesús, pero escuche, no es suficiente. No es suficiente. Oír hablar de Jesús no te cambia la vida, es un primer paso, pero no es suficiente. Métase eso en su mente, métase eso en su corazón. La fuerza de la necesidad. Yo me imagino esa mujer no fue polite. Cuando ella estaba rodeada de quién sabe cuántos cientos o tal vez miles, y ella vio a Jesús, ella dijo, voy a tocarlo porque tengo necesidad de tener un encuentro personal con Cristo. Ella no fue gentil, escuche bien. Ella no fue polite. Yo no me la imagino. Señor, permiso, por favor, voy a pasar. Cuidado, Señor, permítame que quiero llegar al Señor Jesús allá adelante. Yo no me la imagino así, ¿sabe? No sé si sería mexicana, hija de mexicano con argentino o qué, pero yo no me la imagino así, o con uruguayo. Yo me imagino que esa mujer, cuando tomó la decisión de ir a Jesús, entró atropellando a las personas, entró empujando a las personas, no le interesó si le pisó los callos a uno, si el otro se cayó. Ella quería tocar a Jesús, no le importó lo que los demás pensaran. Y a veces nosotros quedamos limitados a tomar un paso por Dios, por lo que la gente piensa, por lo que la gente va a pensar, y nos quedamos con el problema, y nos quedamos con la necesidad, y nos quedamos perdidos sin Jesucristo, porque tenemos temor de lo que la gente va a pensar de nosotros, de lo que la gente va a decir. Mis queridos, la fuerza de la necesidad la hizo empujar, pisar, jalonear, correr, pasar por arriba de quien sea en aquel momento, porque ella necesitaba algo. No iba pidiendo permiso. Escuche, usted no necesita pedir permiso a nadie para arreglar su situación con Dios. Usted no necesita pedir permiso a nadie. Nadie debe opinar. No dependa de la opinión de los otros para arreglar su situación con Dios. No espere. Usted se debe primero a Dios antes que a la gente. Escuche bien, hispano. Usted y yo nos debemos primero a Dios antes que a la opinión de la gente. La gente te va a criticar porque tú te haces un aleluya. Sí, te va a criticar. Pero no dependas de ello, porque en el día que estemos frente al juicio final, esa gente no te va a servir para nada. Tú deberás dar cuenta, yo deberé dar cuenta y ellos deberán dar cuenta.
Recuerdo una señora en una iglesia y ella me dijo, pastor, mi hija va a cumplir 15 años y un compa, se sabe lo que es un compa, ¿no? Un compa nos dijo que le iba a regalar el salón entero para ella. Querían hacer una fiesta grande. Eran cristianos nuevitos. Y fíjese cómo Satanás trabaja, ¿verdad? Es astuto. El hombre le dijo a ella, yo te consigo el local para mi sobrina gratis, pero tú me tienes que dejar traer 500 botellas de cerveza a la fiesta. Y ella vino a preguntarme a mí. Los pastores a veces nos metemos en unos tremendos problemas. Ella vino a preguntarme a mí. Pastor, mire, esto, ¿qué hago? Yo dije, mi hermana, yo para librarme también, ¿no? Dije, mi hermana, usted sabe lo que tiene que hacer. Yo no tengo que decirle nada, usted sabe lo que tiene que hacer. Mi hermano, ella hizo lo correcto. Ella rechazó el ofrecimiento de su compa y hizo lo que tenía que hacer. No trajo alcohol para la fiesta donde había un montón de gente que se iba a emborrachar. Entonces, no te importa la opinión de los demás. Si tú quieres arreglar tu situación con Dios, hazlo. Toma el paso. No te importa los que están al lado, avanza hacia tu objetivo, porque el único beneficiado serás tú, nadie más. Le pregunto, yo no le conozco y eso es una ventaja. ¿Sabe por qué? Porque yo le aviento piedras esta mañana desde acá y mañana a las 7 de la mañana me voy para Minnesota. Y usted se arregla con su pastor el próximo domingo. Eso nos pasó en el Uruguay una vez, la última vez que fuimos a predicar allá. Viene una hermana y dice, pastor, deje algunas piedras ahí, total usted se va mañana, ¿verdad? Digo, sí. Pero ¿qué te está deteniendo a ti para dar un paso en pro de Jesucristo? ¿Es la preferencia de tu estilo de vida? ¿Sabe que hoy tenemos todo light? Usted va a McDonald's, compra hamburguesa light, usted compra mayonesa light, usted compra Coca-Cola light, ayúdeme. Usted compra mostaza light, usted compra tortillas light, usted compra leche light, usted compra una cantidad de cosas light. ¿Sabe qué? Tengo una mala noticia. También hay cristianismo light. Y usted y yo somos responsables de elegir qué cristianismo queremos venir. Si usted quiere un cristianismo light, venga el domingo, cada domingo, siéntese ahí, váyase y viva el lunes al siguiente sábado como usted quiera. No le dé importancia a Dios. Y el siguiente domingo venga otra vez, siéntese ahí y usted va a estar viviendo un cristianismo light. Pero si usted quiere comer sustancia, si usted dice, a mí no me importa lo demás, yo voy a ser fiel a Dios, usted va a venir y va a comer y va a aguantar y va a crecer y se va a fortalecer y no le va a interesar la opinión de los terceros, porque los terceros no darán cuenta por ti. La necesidad es un camino que te lleva a Dios. ¿Y sabe qué? Me gusta el versículo 29 porque da el resultado, a ver, déjeme avanzar, el resultado de la fe, ¿verdad? Mire el versículo 29. Se fue para atrás esta cuestión. Dice el versículo 29. 28, porque se decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Queridos, dice Hebreos 11:6, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Si usted tiene esa certeza de que usted va a tocarlo a Jesús y va a tener resultado, Dios va a encargarse de hacer el milagro en su vida. Dios va a encargarse de poner en usted una fe viva, verdadera y eficaz que cambie la perspectiva, que cambie su destino, que cambie de ir a la perdición a ir a la salvación. Que el día que usted se muera, sea hoy o mañana o lo agarre el coronavirus, usted sepa que se va, pero se va a la presencia de Dios. El resultado de la fe surte efecto. Escuche, aquí está la diferencia. El resultado de la fe surte efecto. Y aunque algunos no la vean en principio. Mire el versículo 31. Dice, sus discípulos le dijeron,
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Mire, presta atención a esto. ¿Ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado? Yo recuerdo un chico mexicano que venía cada miércoles a la iglesia. No se pierda, quédese enfocado. Él venía cada miércoles a la iglesia, se sentaba ahí más o menos, donde está este chico. Y él escuchaba, no hablaba porque era bien de esos tímidos, no participaba, no levantaba la mano, nada, no hacía nada. Él venía, se sentaba y escuchaba y se iba. Y un miércoles él me dice, pastor, ¿me daría un ride porque no tengo cómo ir a mi casa? Digo, sí. Y ahí él empezó a hablar conmigo. Y me dice, pastor, ¿se acuerda que el miércoles que predicó usted sobre esto? Así, digo, sí. Dice, bueno, ese día, esa noche, dice, yo acepté a Jesús en mi corazón. Y en ese momento me llenó de alegría, de gozo. Y a partir de ese momento, yo empecé a ver la vida de José crecer, ganarse a la esposa, ganarse a la suegra, ganarse a los demás para el Señor. Y nadie sabía. Nadie se había dado cuenta, ni yo me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque él no levantó la mano, porque él no dijo, no hizo ninguna ceremonia extraña, nada. Él solamente se levantó, tomó una actitud del corazón. Oír es bueno, pero no es suficiente. La obra de Dios es sobrenatural y aunque tal vez al principio nadie lo note, no importa. Y vienen dos preguntas para acercarme al fin. Dos preguntas grandes. ¿Por qué muchos vienen a la iglesia y en sus vidas no pasa nada? Pregunto otra vez, ¿por qué algunos vienen a la iglesia y tal vez dicen, no me pasa nada, no siento nada? ¿Por qué oímos a personas decir, por qué oímos a personas que dicen, yo no siento ni veo cambios en mi vida? Y de vuelta, yo no te conozco a ti, no sé tu trasfondo, no sé tu historia. Tienes una historia, pero no sé cuál es. Yo tengo una historia que no tengo tiempo de contarle. Pero tal vez usted diga, pastor, yo no siento ni veo cambio. Vengo, yo escucho a pastor Gerardo, escucho a otras personas. Mire, pero en mi vida no pasa nada. Querido, yo quiero decirle esta mañana que tal vez usted está en la multitud. Escuche bien. Tal vez tú estás cerca de Jesús. Te agrada escuchar, pero te falta cambiar la posición y transformarte a ser como esta mujer que diga, yo quiero tocarlo a Jesús y quiero sentir el poder que viene de Él en mi vida. No hay nada en contra, no hay nada malo que tú estés cerca de Jesús, pero eso no te cambia la vida, eso no transforma tu vida, eso no perdona tus pecados, eso no te lleva a la salvación. Estás ahí. Como dicen los mexicanos, en la bola. Querido, quiero que tú reflexiones esta mañana y pienses, porque el resultado, escuche, el resultado de la fe genuina primeramente te trae paz con Dios. Puedes acostarte esta noche en la almohada y antes de dormir, cuando cierras los ojos, puedes hacer una oración y decir, si me muero, Señor, esta noche, sé que me voy contigo. ¿Puedes hacerlo? Y te planteo la pregunta en serio porque la muerte nos puede llegar en cualquier instante. Me puedo morir yo, te puedes morir tú, a la presencia de Dios. ¿A dónde te vas? ¿Cuál es tu destino final? El conocer al pastor, el dar tu ofrenda, eso no te va a ayudar. El conocer la Biblia no te va a ayudar. Necesitas dar un paso más allá, como hizo esta mujer. Dar un paso más profundo en tu relación con Dios. No te conformes con ser un cristiano dominguero. Vivimos un momento en la historia de los Estados Unidos y del mundo que el Señor necesita gente comprometida, gente que no tenga miedo, hispanos que no sean cobardes en llevar una Biblia. Yo recuerdo cuando me convertí, yo conseguí la Biblia más pequeñita que había en mi pueblo para llevarla bajo del brazo porque tenía que caminar 10 cuadras. Alba sabe bien. Tenía que caminar 10 cuadras para ir a la iglesia. Yo tenía vergüenza de los vecinos que me veían con mi Biblia. Y yo dije, voy a conseguir una Biblia bien chiquita y la ponía bajo el brazo y me iba con ella a la iglesia. Hoy en día tengo una bien grande. Yo no la traje. Pero ¿sabe qué? Te trae paz. Coloca en orden tus prioridades. Cuando tú tienes una fe viva,
tus prioridades cambian. Mire lo que el Señor le dice a esta mujer en el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana. No, dijo un amén equivocado. La palabra de Dios dice: y tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Mire las prioridades. Salva. Ve en paz. Paz con Dios. Y tercero, queda sana de tu azote. Yo puedo ir a una iglesia de esas tantas que hay y ser sanado de mi cuerpo. Tal vez Dios pueda obrar un milagro y puedo sanarme de mi cuerpo, pero mi espíritu no ha sido afectado. Y salgo allá afuera y me pasa por arriba un camión. ¿Sabe qué va a pasar? Con cuerpo y sano y todo me voy a la condenación. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, la prioridad cambia. Ve en paz, sé salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Puede el Señor curarnos? Absolutamente sí. Pero lo primero es estar en salvación con Dios, paz con Dios. Queridos, el resultado de la fe te trae paz. Coloca en orden tus prioridades, necesidades espirituales, emocionales, físicas. Y usted se acuerda, ¿cuántos mexicanos hay acá? Levante la mano. Pocos, ¿ah? Pero hay una banda mexicana que se llama la Arrolladora Banda del Limón. No sé si la habrán visto por ahí. Yo ni siquiera he escuchado las músicas, ¿verdad? Pero se llama así, la Arrolladora Banda del Limón. Pero mi pregunta es, ¿tienes tú hoy una arrolladora necesidad de tocar al Señor con fe? No deben ir a la iglesia cada domingo. ¿Tienes tú una necesidad como esa mujer de tocar al Señor para que en tu vida haya un cambio, para que Jesucristo llegue a tu corazón, para que experimentes salvación? Bueno, hoy es la mañana que tú puedes hacerlo. Hoy es la mañana que tú puedes, con una oración de fe, tocar a Jesucristo y encontrarte con Él. No solo venir a la iglesia, sentarte e irte. No, tener un encuentro genuino con Dios. Y así yo quiero que tú inclines tu cabeza donde estás. Y quiero que hagamos una oración sencilla y corta. No voy a pedirle solo le voy a pedir que nadie mire, pero no voy a pedirle que se levante, que se pare, no voy a pedirle que se venga a parar aquí adelante al altar. Solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Eres tú una persona, un hombre, una mujer, un joven, que estás en la multitud, en la bola, o eres tú como aquella mujer? Y va mi segundo apelo. Una vez que tú has identificado en qué grupo estás, te voy a preguntar, ¿estás tú en esa multitud grande, en esa bola inidentificable y necesitas tocar a Jesús? Si hay un hombre, una mujer, un joven que hoy dice: pastor, yo quiero tocar a Jesús hoy. No me quiero ir de aquí, de la iglesia, sin haber tocado a Jesús hoy. No me interesan mis familiares, lo que piensan, mis concuños, mis compas, mis abuelos, mis padres. No me interesa, lo que me interesa es mi relación contigo. Si hay un hombre, una mujer valiente lo suficiente con Dios que dice: yo quiero dar ese paso de fe, yo quiero tocar a Jesús como la mujer lo tocó a Jesús. Yo quiero que mi fe sea una fe viva, verdadera, real, que cambie mi ser. Levanta tu mano y donde estás, yo voy a orar por ti, te voy a ayudar a orar y te vas a ir a tu casa y el Señor va a comenzar una obra en este día. ¿Hay alguien en esa situación que dice al Señor: sí, Señor, yo quiero esta mañana tocarte por la fe? ¿Habrá alguien? No lo voy a hacer largo. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano, voy a orar. Dios te bendiga, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Usted que levantó su mano, dígale al Señor esta mañana: Padre bendito, he entendido el mensaje de tu palabra.
Quiero salir, dígaselo, quiero salir de la multitud y quiero ser como esa mujer. Dígaselo. Quiero que esta mañana tu Espíritu Santo me transforme. Quites mi parálisis y me hagas un hombre, una mujer tuyo, tuya. Y a partir de este momento, no me importa lo que piensan los demás, me interesa lo que piensas tú. Dígaselo. Te lo pido, Señor Jesús, entra en mi corazón, transfórmame, cámbiame, perdóname, transfórmame en tu hijo, en tu hija. En esta mañana te reconozco como Señor, te reconozco como Salvador, reconozco que moriste en la cruz, que fuiste a la tumba, que te levantaste de ella el tercer día, que subiste a los cielos y que vas a volver por mí. Díselo. Y dígale, te lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga esta mañana.